recapitulando lo que dijimos en la sesión anterior en la que hablábamos sobre la Santa Misa, el sacrificio eucarístico o sencillamente la Eucaristía, veíamos que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1085, todo lo que Cristo es y todo lo que hizo no puede quedarse en el pasado como no existente, sino que permanece, palabra subrayada en el Catecismo, permanece para siempre. Por lo tanto, como son actos del Verbo, de la persona divina, que es Jesucristo, persona que se encarnó en las entrañas purísimas de María, Jesucristo, este es el misterio de Cristo, una sola persona, dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana. Cuando Jesucristo es perfecto Dios, perfecto hombre. Dos naturalezas, una persona. La persona es divina. Y como la persona es divina, es por tanto eterna, las cosas que hace en cuanto hombre no deja de hacerlas la persona. Las personas somos las que hacemos las cosas, los actos son de la persona. Y esos actos, los actos humanos de Cristo, al ser de la persona, del Verbo, decíamos que se eternizan, es la palabra más adecuada, seguramente más propia que podemos utilizar. Y por eso sus actos permanecen, desde la encarnación hasta esos actos que constituyen lo que llamamos el misterio pascual, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se hacen presentes al celebrar la Eucaristía, al hacerse presente el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la transustanciación, es decir, la conversión del pan en el cuerpo de Cristo, la conversión del vino en la sangre de Cristo, se nos hace presente sobre el altar el mismo, decíamos, y esto es objeto de fe, es una verdad definida por el magisterio de la Iglesia, se nos hace presente el mismo sacrificio que realizó Jesucristo en el Calvario. Se nos hace presente sacramentalmente. La sustancia de ese sacrificio, lo esencial de ese sacrificio, se hace presente. El modo de presentarse es distinto, se presenta bajo esas especies, apariencias de pan, de vino, bajo estos signos, símbolos que utiliza la Iglesia, algunos de ellos instituidos por el mismo Jesucristo, para que nosotros podamos introducirnos, participar en este misterio pascual. Precisamente esta segunda parte que yo quería hacer como continuación de la primera, nos la facilita el Papa Benedicto XVI con este documento que acaba de salir. La fecha es del 2 de febrero de este año 2007, aunque los medios de comunicación pues la han dado a conocer pues hace, por lo menos para mí, hace un par de días. La exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que es un documento riquísimo, por supuesto, y que nos puede dar también pie para otras charlas sobre la Eucaristía. Pero ahora yo quería simplemente completar, por lo menos de una manera más esencial, lo que había dicho sobre la presencia del sacrificio del Calvario en la misa, el sacrificio eucarístico, para que no quedara manco en la sesión anterior. Decíamos presencia del sacrificio del Calvario. El Papa nos recuerda que la Eucaristía nos adentra
en el acto oblativo de Jesús. Jesús se ofrece en sacrificio, en la cruz, al Padre para la salvación de todos los hombres. En acción de gracias por todos los beneficios que recibimos de Dios, que ha recibido la humanidad y que va a recibir. Solo Él los conoce exhaustivamente. Por eso la acción de gracias perfecta solamente está en Jesucristo. Solamente Cristo puede dar gracias de una manera adecuada a la que Dios Padre se merece. Nosotros nos podemos, a través de la misa, incorporándonos a Cristo, participando en la Santa Misa, unirnos a esa acción de gracias de Jesucristo y, por tanto, de alguna manera, participar también en la acción de gracias perfecta, participando en el sacrificio de Cristo, que es sacrificio de acción de gracias, es sacrificio de adoración, la adoración que merece Dios Padre con la Santísima Trinidad, y también como expiación por todos los pecados de toda la humanidad. El sacrificio de la misa, o sacrificio eucarístico, se realiza de tal manera que nosotros nos podemos integrar en él, podemos introducirnos en él. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo, dice el Papa, el logos o verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha carne, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Él nos atrae hacia sí, es una cita del Evangelio de San Juan. La conversión sustancial del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre introduce en la creación el principio de un cambio radical como una forma de fisión nuclear, por usar una imagen bien conocida hoy por nosotros, que se produce en lo más íntimo del ser. Un cambio destinado a suscitar un proceso de transformación de la realidad, cuyo término último será la transfiguración del mundo entero, el momento en que Dios será todo para todos. Es un párrafo densísimo del Papa Benedicto XVI, que recuerda unas palabras que ya pronuncié en Colonia, en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en aquella ciudad. Ponía este ejemplo también de la fisión nuclear para indicar el poder, en este caso constructivo, que tiene la Eucaristía. Esa transformación del pan, nada menos que en el cuerpo de Cristo. La sangre, el vino, que se transforma en la sangre de Cristo, la sangre redentora de Cristo. Menuda transformación, ¿verdad? Es un milagro impresionante. En realidad, esa separación de las especies o apariencias del pan y del vino, separación de cuerpo, separación simbólica del cuerpo y de la sangre de Cristo, están hablándonos también de la separación del cuerpo y de la sangre de Cristo que tuvo lugar en la cruz, durante la pasión y en la muerte de cruz de Cristo, ¿no? O sea que ahí tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que penetrar en el misterio a través de estos signos, que nos invitan, por otra parte, a aportar nosotros también nuestros sacrificios, los que podemos ir haciendo a lo largo de los días, cada día, cuando asistimos participando en la Santa Misa, de la misma manera que el sacerdote pone en el cáliz unas gotitas de agua que no valen nada de suyo, pero esas gotitas de agua mezcladas con el vino
se confunden con el vino y luego, después de la transustanciación, se convierten en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Menuda transformación. Pues estas gotitas de agua, que no valen nada, simbolizan todas nuestras cosas, nuestra oración, nuestro trabajo, nuestros sacrificios, todo lo que hacemos a lo largo del día. Si con nuestra voluntad lo ponemos también en el cáliz, se va a confundir, por decirlo así, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con la oración de Cristo. Él lo asume, Él lo hace suyo y lo presenta a Dios Padre como una sola cosa con su sacrificio. Y por eso, en la misa, en el sacrificio eucarístico, todas nuestras cosas, todo nuestro día, cobra un valor prácticamente infinito, porque cobra el valor de las cosas de Cristo. Se cristifican. Nosotros mismos nos cristificamos. No digamos ya si comulgamos con el cuerpo de Cristo. Nos hacemos un solo cuerpo, una sola sangre. Nos hacemos el mismo Cristo. Cristo que murió en la cruz, que muere en la cruz, cuya muerte sacramentalmente se hace presente en la misa, pero estamos ante un misterio de unidad maravillosa de todos los actos de Cristo, de manera que a la vez que se hace presente sacramentalmente la muerte, también se hace presente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo glorioso, Cristo que ya está sentado a la diestra del Padre. Y por lo tanto, la Eucaristía nos está hablando de un futuro anunciado en el Antiguo Testamento, anunciado en el Nuevo Testamento, que es el de la bienaventuranza eterna, el de la resurrección de los cuerpos que confesamos en el credo de la Iglesia Católica. Por eso el Papa también hacia al final, bueno, no tan al final, en el punto 31 de esta exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, dice que reflexionando sobre este misterio, podemos decir que con su venida Jesús se ha puesto en relación con la expectativa del pueblo de Israel, de toda la humanidad y en el fondo de la creación misma. Con el don de sí mismo ha inaugurado objetivamente el tiempo escatológico. Cristo ha venido para congregar al pueblo de Dios disperso, manifestando claramente la intención de reunir la comunidad de la alianza para llevar a cumplimiento las promesas que Dios hizo a los antiguos padres. En la llamada de los 12, que tiene una clara relación con las 12 tribus de Israel, y en el mandato que les hace en la última cena, antes de su pasión redentora, de celebrar su memorial. Jesús ha manifestado que quería trasladar a toda la comunidad fundada por él la tarea de ser en la historia signo e instrumento de esa reunión escatológica iniciada en él. Así pues, en cada celebración eucarística se realiza sacramentalmente, misteriosamente, la reunión escatológica, esa reunión que tendrá lugar al final de los tiempos y será definitiva, eternamente, la reunión escatológica del pueblo de Dios. El banquete eucarístico es para nosotros anticipación real del banquete final. El banquete, la fiesta, el banquete es una manera de decir algo verdaderamente
grandioso, bellísimo, jubiloso, alegre, gozoso. El banquete final anunciado por los profetas y descrito en el Nuevo Testamento como las bodas del Cordero, que se ha de celebrar en la alegría de la comunión de los santos. Por tanto, resumiendo, ¿no? En la celebración eucarística se nos hace presente Jesucristo, que muere en la cruz, vence la muerte, resucita. Nos incorpora, dándonos a comer su carne y a beber su sangre, nos incorpora a su muerte y, por tanto, a su resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, nos ha dicho él ya en el capítulo 6 de San Juan. Y por tanto, ya estamos aquí en la tierra viviendo una vida que es eterna. Se incoa aquí en este mundo ese banquete, esa fiesta que será plena, definitiva y ya irreversible en el cielo. Ponemos aquí punto final con el deseo de haber completado un poco la sesión anterior, pero también con la esperanza de poder abundar en una multitud de detalles que el Papa también ahora nos ha dado nos ha entregado a nuestra meditación. Concretamente, no son cosas nuevas, pero sí que el Papa ha hecho una introducción en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis de gran calado, de gran profundidad teológica, como suele hacer siempre, y luego nos presenta una serie de consecuencias prácticas que tenemos que tener muy en cuenta, tanto los pastores como los sacerdotes, los presbíteros, diáconos, como los demás cristianos, los fieles cristianos, que estamos llamados a participar dignamente en ese acontecimiento tan impresionante que es cada una de las celebraciones eucarísticas.